Sin duda, la invasión haitiana es el principal problema de la República Dominicana, porque tiene un impacto en todas las áreas de la vida nacional. República Dominicana no puede soñar con mejorar índices de desarrollo humano en ninguno de los sectores, ni en salud, ni en educación, ni en empleos, mientras no detenga la invasión haitiana. Nosotros hemos pasado décadas advirtiendo de este problema. Es un problema que viene de lejos, siendo justo. Hay una invasión creciente, sobre todo después de la muerte, después de la salida del doctor Balaguer del poder, en los gobiernos del PLD, el doctor Leonel Fernández, que nosotros participamos, pero tengo que decir que a raíz de sobre todo del terremoto del año 2010, por un tema humano, que el presidente Fernández abrió la frontera para Haití, ese problema se ha venido multiplicando en el gobierno de Danilo Medina, que fue uno de los aspectos fundamentales de nuestras diferencias con Danilo Medina. Ese tema también empeoró. Ustedes recordarán las grandes disputas nuestras con Gustavo Montalvo, que era el ministro fusionista, como nosotros le llamamos, que orientó o mal orientó a Danilo Medina en una política pro Haití, de haitianización, de borrar hasta la bandera, el escudo nacional de la bandera. Eso fue uno de los aspectos centrales que nos llevó a la división con el PLD y sobre todo con Danilo Medina, al grado de que terminó Migración cuando salió del poder en el año 2020 sin una guagua. Este gobierno no encontró una guagua al servicio de migración cuando salió del poder el señor Danilo Medina. Lamentablemente, el problema al presidente Abinader le ha tocado, hay que ser justo en esto, el colapso mayor de Haití y la presión que ese colapso de Haití ha generado sobre la República Dominicana. El presidente ha hecho un gran esfuerzo a nivel internacional de llamar la atención a que la comunidad internacional vaya en auxilio de Haití, en esa parte evidentemente que coincidió con nuestro discurso de años, porque fue mi hermano Pelegrín el que más insistió en que la política exterior de República Dominicana tenía que estar orientada en ese sentido. Y se logró. El presidente Abinader tiene un liderazgo en haber concientizado a la comunidad internacional del problema de Haití y su repercusión a la República Dominicana. Obviamente, ese es el discurso. El presidente planteó lo del muro. A pesar del gran esfuerzo que él ha hecho sobre esos temas, es preocupante que la dilación del muro, que es una de sus obras fundamentales, a mi juicio, la más importante de su gestión. No se habla de Sin eso. embargo, se ha criticado mucho el muro, que es más bien una verja perimetral, que además hay una parte de territorio que queda fuera del muro. Porque las mafias pagan desacreditar esa iniciativa, porque el tema del muro no es solamente un tema de migración, sino de seguridad. El tema del muro es un tema contra las drogas, contra las armas ilegales y todo, contra las mafias existentes en las provincias fronterizas, y tiene todo un dispositivo de golpeo a lo que es el muro o la verja. Ahora, indiscutiblemente, y es una percepción muy personal que yo tengo, que es inconcebible. Yo creo que la dilación que ha habido con el muro tiene que ver con situaciones
a mi juicio, de que le pueden haber boicoteado al propio presidente lo que es una iniciativa desde adentro. Don Vinicio. Porque recuerden que en las Fuerzas Armadas, el negocio, hay una corrupción histórica de los militares, de cobrar por el peaje, esos mandos fronterizos comprometidos con el tema de corrupción, es mentarle la madre, hablarle de muro. Pero nunca se llega al de arriba, don Vinicio. No, bueno, inclusive en el fin de semana vimos un camión que fue interceptado, que llevaba nacionales haitianos. Hemos visto en otras ocasiones guagua la semana pasada. El problema, pero no se llega que hay un cabo preso, pero nunca se llega a la cabeza. No ha habido interés consecuencias real, ni para los militares. Y yo planteaba, esos militares, el cabo, eso hay que reunir el batallón, como hacía Guzmán Fermín en la policía, quitarle las insignias y deshonrosamente expulsarlo de las Fuerzas Armadas. Pero también, decir, pero no solamente para mandar un mensaje a los demás. Pero más grave que eso, no hay consecuencias judiciales. Ahí es que, exacto. Esos autobuses, esos vehículos que se usan en tráfico humano, que es un crimen de lesa humanidad, son recuperados por las empresas en corto plazo. Y le toca a la Procuraduría General de la República apretar la muñeca en el tema de la persecución por la ley de trata contra quienes transportan esos indocumentados. Porque si al final no hay consecuencia judicial y no hay consecuencia grave a los militares metidos en macuteo, todo termina en un relajo y en un desorden que es precisamente lo que propicia la invasión. Por eso entiendo que yo lo he dicho y lo reitero hoy, el mayor reto de mi amigo el presidente Abinader, que tiene méritos innegables en estos 4 años, que tiene muchas cosas que exhibir al país en estos 4 años recién pasados. En estos próximos 4 años, el reto mayor es detener y revertir la invasión haitiana. Porque si no lo hace, todos sus logros en otras materias serán eclipsados porque lo va a arropar. Porque además hay otra cosa, señores. En la medida en que los haitianos ya llegan a un nivel de número, como se está viendo, se van a rebelar. ¿O se organizan? Se van a organizar. Ya se están organizando y de hecho ya hemos visto manifestaciones. Se van a movilizar. Ya se está hablando de que en el Central Romana ellos están llamando a movilizaciones o a paro. También lo van a hacer en la zona turística. Lo van a organizar desde fuera, ojo, porque hay intereses poderosos desde fuera que lo van a organizar. Y cuando tú tengas 1 millón, 2 millones de haitianos aquí organizados y movilizándose, tú tienes un país con un problema inmenso, inmanejable. Porque además no es una migración común y corriente como cualquier otro país. Es que esa masa de 1 millón, 2 millones de haitianos, 3 millones de haitianos sabe y conoce la historia de esta nación y de esta isla. Y ellos nacieron, crecieron oyendo a sus padres, a sus abuelos, a sus escuelas, de que esta parte le corresponde. Esta parte, la parte este. Sin embargo, la única indivisible. Es decir, ellos crecieron con eso. Por eso no es solamente un tema económico. Es un tema histórico. Y cultural. Cultural, religioso. Pero usted... Ahora, para cerrarte, ¿cuál es mi gran decepción? Mi país. No solamente el gobierno. Yo decía con respecto a la invasión de vientres en los hospitales y en las escuelas. ¿Y dónde están los médicos?
no aparecerá una corriente en el Colegio Médico Duartiana que diga, señores... pero es que no cae la comunidad internacional encima de una vez. Espérate, no hay reacción del país. Sí, ya está apático al tema. Totalmente, como si fuera, ellos nos oyen en estos programas, te ven en los sitios, muy bien, Vinicito, sigue ahí el tema haitiano, pero todo el mundo callado. No hace nada. Y usted ha dicho algo muy Entonces, importante. por ejemplo, el tema de los cupos, que los niños dominicanos quedan fuera, que hay 4,000 en Punta Cana, en Verón. Y yo digo, ¿y dónde están los padres dominicanos de esos 4,000 niños? Y lo alarmante es el ministro que dice que por qué nos alarmamos por pero el ministro se da el bombo de hacer eso. Sí, pero el presidente no lo quita. Pero escúchame, si hubiera 2,000 padres, o 1,000 padres revelado ahí en Verón, a mí hay que buscarle puesto a mis hijos. Se resuelve el problema. Ni nadie que pueda con eso. Eso es verdad. Lo que pasa, lo que te digo, el país luce, y lo digo con cierta decepción y pena, luce adormecido, luce anestesiado, con un problema que lo amenaza con destruirlo. Pero usted ha dicho algo muy importante, don Vinicio, respecto a eso y a propósito... Perdón, la juventud. No, es que no está en eso. ¿La juventud en qué está de nosotros? En Dembow, en Teteo y Juca. Pero usted dijo algo muy importante y a propósito de educación, y es el tema de que ellos crecieron conociendo la historia, su historia. Claro. Sin embargo, hemos notado que en el transcurrir del tiempo, ese tema de historia en nuestras escuelas, en las instituciones y demás, no se habla. Incluso las instituciones que deben fomentar la nacionalidad, el patriotismo, uno las nota en fechas importantes, muy pasivas, cuando debería hacerse una celebración, un jubileo nacional de logros conquistados y en fechas importantes por las luchas que hemos tenido. Una estrategia de sacar de la escuela la historia patriótica y gloriosa de la independencia de la República Dominicana. Con un lobby bien armado. Pues, espérate, eso viene de lejos. Ustedes recordarán que en el gobierno de Danilo se armó un enorme escándalo porque toda la historia de este país fue sacada de los libros de historia. Y lo que te están creando a los muchachos son muchachos que no tienen ni idea de cómo se formó esta patria. Ni idea y ni van a venerar a sus héroes. Es decir, es un ataque no solo de los haitianos, sino de una comunidad internacional, de una ONU que entiende que la fusión poblacional es la salida a largo plazo sobre el tema de Haití. Porque la ONU entiende que Haití es inviable. Entonces aquí es viable. Entiende que nosotros tenemos un desarrollo económico superior y que la salida a la crisis de Haití es fomentar la migración masiva hacia la República Dominicana y que la República Dominicana le dé sus hospitales, le dé sus escuelas, le dé sus empleos, que en los hechos es lo que está pasando. Es decir, la realidad es que el plan de la ONU a través de cientos de ONGs, y lamentablemente hay una parte de la iglesia, eso está en mi artículo de hoy del listín, hay una parte de la iglesia metida en ese esquema de trasladar parturientas desde Haití hacia los hospitales de la República Dominicana. Es decir, es una situación que amerita un movimiento nacionalista y patriótico fuerte que revierta esa situación. Pero luce, lo que le reitero, a la gente, hasta que no le llega el problema directamente. El agua al cuello. ¿Cuándo va a despertar este país? Cuando se rebelen los haitianos. A mi juicio, va a despertar de ese sueño profundo que tiene cuando vea a cientos de miles de haitianos o a decenas de miles de haitianos rebelados. Entonces tú vas a ver mucha gente que ha estado
apática, preocupado, cuando vea sus propios intereses en Afectados. juego. Esa es la realidad. Don Vinicio, una pregunta, hablando de ese tema de revelación, que yo hablaba de eso la semana pasada. ¿Qué tan cerca estaría República Dominicana de un conflicto acérrimo con los haitianos? Casi. Pero a muy corto plazo, por lo que te estoy diciendo. Porque la naturaleza de los haitianos va a ser la rebelión. Y ya se está viendo incluso en las escuelas. Porque ni siquiera es una migración que se integra como otras sociedades. Es decir, eso va a terminar en un conflicto poblacional gravísimo. Porque a la hora que se levanten 10 o 15 puntos al mismo tiempo, organizados, los haitianos, las Fuerzas Armadas y la policía no tienen manera... Con un lenguaje que no entendemos. Manera de hacerle frente a eso. ¿Quién le va a tener que hacer frente? La ciudadanía. La ciudadanía. Y eso es un desastre. Porque eso va a crear una situación... Un baño de sangre. Y lo que eso significa para el país. A nivel internacional, eso incluso puede dar... podría dar incluso hasta pábulo para una intervención extranjera. Que yo pienso que eso es lo que se está buscando a final de cuentas. Porque ellos lo ven, bueno, y ellos dirán, bueno, pero los dominicanos no se quejan. Y dígame qué país en el mundo acepta que el 40% de sus camas estén en manos de ilegales. República Dominicana. Solo la República Dominicana. Solo la República Dominicana acepta eso. Sin protestar. Los únicos que hablamos de esos temas somos nosotros. Ustedes, porque quiero decir, la oposición no habla de esto. En campaña. Así, ni en campaña. Ni en campaña, sí. ¿Por qué? Porque no quieren chocar con la ONU. Correcto. ¿Y cuál es la posición del gobierno? Los líderes de la oposición hablando sobre las parturientas haitianas No, sobre las escuelas. Tiene razón. O sobre las Al contrario, cuestionaron cuando se cerró la frontera por la situación que había. O las escuelas, la inscripción con nombres inventados y apellidos inventados. ¿Ustedes han oído a los líderes de la oposición quejarse de eso? Nada que ver. Nada, porque los que están diríamos, en la oposición, que tienen vocación de ir al poder en el futuro, no quieren chocar ni con la oligarquía que está detrás de eso, ni con la ONU. Mire, y usted sabe... Es decir, es un país que lamentablemente solo se va a despertar cuando vea el problema ya esté arriba. Con el agua al cuello. Con el agua al cuello. Usted sabe, don Vinicio, que el tiempo le ha dado la razón, tanto a usted como, bueno, a toda su familia, que siempre ha mantenido esa posición en contra de la inmigración haitiana. Y recuerdo yo cuando José Ricardo Taveras, que es de la tendencia de ustedes, fue director de migración, que pese a los esfuerzos intentó, José Ricardo, eso de las escuelas lo prohibió en el gobierno de Leonel, sí. Pero le tumbaron el pulso. Exactamente, a eso iba. Al final, porque eso viene de la época del gobierno cuando estaba doña Milagro, ministra de Educación. Eso tiene 22 años. Lógico, se ha ido agravando, porque no es lo mismo tú tener 10,000, 5,000 que tú tenés 200,000. Don Vinicio, y en ese sentido, ¿cuál es en este momento la posición del gobierno a propósito de, como usted bien señala, la gestión del presidente Abinader se encuentra en un momento donde dentro de muchos años nunca habíamos visto una situación tan crítica como la de ahora en Haití? ¿Cuál es la posición del gobierno? Hemos visto los discursos en la comunidad internacional, pero hemos visto una apatía y una presión de la comunidad internacional hacia la República Dominicana con ese tema. Ojo, y participantes del gobierno actual diciéndole racista a este país. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la posición del gobierno o la intención y del propio presidente frente a esta encrucijada? De la intención del presidente de defender este país, no tengo ninguna duda. Él propició un pacto nacional que se firmó en el Palacio Nacional, que casi todos los partidos estuvieron presentes y las fuerzas vivas más diversas. Ahí está todo lo que hay que hacer. Le toca al presidente poner en ejecución esas medidas. Le reitero públicamente a mi amigo el presidente, todos sus logros, presidente, todos sus logros
que usted tiene pueden verse afectados históricamente si no se detiene la invasión haitiana. Porque al final, históricamente, lo que va a quedar es qué se hizo en los hechos para detener esa invasión. Yo albergo la esperanza y la fe de que el presidente Abinader va a reaccionar con este tema. Por encima de cualquier funcionario que tenga del ala o de la ONU, ya el presidente tiene una ventaja, que el presidente no se va a reelegir. Por lo tanto, lo que él debe mirar hacia adelante un legado. Es un legado histórico, el muro, y detener esa invasión. En 30 o 40 años lo recordarán. Por eso yo siempre pongo el ejemplo de Balaguer. Balaguer, que fue 5 veces presidente de este país, un hombre muy controversial porque tenía gente que lo odiaba, un presidente constructor que hizo prácticamente todo lo que hay hecho en este país, lo hizo Balaguer. Pero ¿por qué que se recuerda más a Balaguer? Por el tema haitiano. Porque se le plantó a Bill Clinton y a Estados Unidos, y Balaguer se murió hace 22 años. Y le dijo, Bill Clinton le ofreció, Estados Unidos le ofreció renombre internacional, pasajero, liderazgo internacional, regional, que lo van a querer hacer, intentar con Luis también. ¿Y qué dijo el doctor Balaguer? Yo no necesito eso. No, aquí no se van a instalar campos de refugiados. Y ese es el recuerdo de Balaguer, que es su posición patriótica de defender este país con el tema de Haití. Y yo recuerdo la última vez que lo vi vivo, fui con mi hermano Pelegrín a verlo como 15 o 20 días antes de morir. Él hablando con nosotros, le preguntamos, presidente, ¿qué usted cree? Ya sabiendo que él estaba despidiéndose. Y me dijo, este país tiene 2 problemas, tendrá 2 problemas fundamentales en el futuro. Haití y el agua, que me sorprendió, porque como que tenía esas 2 preocupaciones. Joaquín Balaguer, 15 días antes de morirse, nos lo dijo a Pelegrín y a mí. Y le tocará a ustedes defender, sí, porque él tenía una visión mucho más allá de lo que era su vida, de lo que debía ser el país, y además un hombre conocedor de la historia. Ahora, ¿qué hace falta? Que eso también tengo que aplaudirlo y incentivarlo, que he visto jóvenes comunicadores integrándose al discurso nacionalista y a la lucha patriótica. Felicité en estos días a Jaime, a Elvis Castillo, a un grupo de jóvenes, porque el país necesita defensa. Claro. Y yo creo que eso hay que incentivarlo, porque sin un movimiento nacional fuerte que maneje estos temas y de manera lo ponga en primer plano en la lucha social y política, sin eso el país se va a perder. Mire, en ese sentido, don Vinicio, en el fin de semana, obvio, usted siempre es muy activo en la cuenta de X sí. Y sobre todo con el tema haitiano, pero vi que usted posteó algo y también el general Soto Jiménez. ¿Ha pasado algo? ¿Tienen ustedes algún tipo de información más allá del día a día con el tema de lo que pasa en la frontera y demás? Porque los vi muy activos en el fin de semana haciendo un llamado de atención precisamente a estar pendientes y tomar medidas frente a esta situación. No, es que esto es una situación de alerta permanente, lo que hay. Lo que hay es un tema de alerta permanente con respecto a Haití. Y cada día ese problema, tú vas a cualquier lugar del país, habla con cualquier persona en su barrio, en su campo, y lo que te dice, esto está cundido de haitianos.
Esto está cundido de haitianos. Hasta el distrito ya. No, es una situación insostenible. Y Migración, tengo que decirlo, ha hecho su trabajo, ha hecho un esfuerzo, pero Migración lo expulsa. Y ellos vuelven. Y a 200 pesos, yo tengo testimonio, a 200 pesos lo dejan entrar. Y lo dejan en el camino. No Migración, los militares en la frontera. Por eso te digo que hay que atacar la corrupción militar y judicialmente tener condenas ejemplares. Pero la alta corrupción. Porque si no lo hay, es un relajo, pero es un negocio redondo que tú puedes ganarte millones sin consecuencia judicial. Es correcto. Ahora, ¿por qué no se ataca la cabeza, Vinicio? Eso es lo que yo digo, la alta corrupción. ¿Por qué la cabeza no se le da eso? Porque se sabe que son los militares. Usted sabe que esos oficiales medios tienen que darle su parte al jefe y tienen que llevarle su parte. Ahí quien tiene que bajar el puño en el escritorio es el comandante en jefe y el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Dan el puño. Y dar ejemplo. Porque no es los oficiales, el que encuentren eso para un batallón deshonrado. Y que todo el mundo lo vea. Y sentar precedentes. Y preso y 10 años. Eso es traición a la patria. Tú vas a ver que se hacen 10 ejemplos de ese tipo. ¿Qué estipula la ley? Asunto, eso es gravísimo. La ley a esa gente, exacto, que encuentra... No, 10 y 15 años. Pero ¿y entonces por qué no la aplican? Porque eso es el pan nuestro de cada día. Le toca a la Procuraduría. Al Ministerio Público. No hay una semana que no veamos... al Ministerio Público. Al Ministerio Público Independiente. Un chofer detenido por tráfico de haitianos. Y lo peor que me dicen que todas esas guaguas se las devuelven a un mes y pico, ya esas guaguas vuelven. Entonces, ahí está, hay que sentar precedentes. ¿Tú crees que si un dueño de guagua le incautan una guagua de esa y no la puede recuperar y se queda ahí la guagua incautada y condenado el chofer y el otro? Y el propio lo piensa dueño 2 veces para la próxima vez. Ahora, da pena, Vinicio, que sin embargo un dominicano se vio en la frontera haitiana y la milicia haitiana actuó mejor que la dominicana. No, pero que ellos no tienen que ver con eso. Oye, el que se pasa de aquel lado sin papeles no es de que deportado, preso. Sí. Claro. Y maltratado. Claro. Don Vinicio, si hablamos del tema migración, hoy no terminamos. Entonces, yo no lo puedo dejar ir de aquí sin preguntarle sobre este planteamiento, esta propuesta del presidente Abinader de la reforma a la Constitución para un candado. Muchas opiniones encontradas al respecto. ¿Usted qué opinión le merece esto? Yo estoy a favor de los candados y tengo que decir que esa idea de quien surge es del doctor Leonel Fernández y que yo la defendí cuando estaba con el doctor Leonel Fernández en el año 2015. Los candados se pactaron entre Danilo y Leonel y el comité político del PLD. Poner los candados en la Constitución, eso está en un acuerdo escrito y firmado por 36 miembros. Que al final Danilo no lo hizo. Lo que ha hecho el presidente Abinader es retomar. ¿Por qué lo planteaba Leonel? Para evitar que en el futuro surgiera un Trujillo del 21, que intentó surgir y tuvimos que atajarlo en el 20, juntos, Luis, Leonel y nosotros, que lo atajamos a Danilo. Si no tuviera una dictadura aquí peor que la de Venezuela. Esa es la verdad. El presidente Abinader eso lo enaltece, porque es un hombre que le está diciendo, un hombre joven le está diciendo, con todos los poderes que ningún presidente democrático ha tenido aquí, que yo tengo, no lo voy a usar para perpetuar. Se da un mensaje regional incluso. Lo voy a usar para ponerle un blindaje a la Constitución, de que en el futuro no pueda venir un predestinado, un Trujillo del 21 a querer a perpetuarse en el poder. Mi única diferencia con algunos asesores del presidente es que para usted hacer ese legado fuerte tiene que llevarlo a un referéndum ratificatorio. Que dicho sea de paso, yo no entiendo por qué le rehuyen al referéndum. Porque el presidente Abinader lo ganaría con más de un 80%. ¿Por qué? Porque si se aprueban los candados y vamos a un referéndum, ¿qué va a hacer Leonel Fernández? ¿Votar por el no?
va a decirle a su gente que vote por el no. Tiene razón. Tiene que votar por el sí. Porque, no solamente porque él es el autor principal de eso, histórico, sino porque le conviene, porque de votar por el no significaría que el presidente Abinader podría quedarse. Y el mensaje que le enviaría. No, lo que te quiero decir es que tú tienes asegurado un referéndum que tiene un 80%, y otra cosa, tú estás inaugurando con algo sólido de mucho peso la figura del referéndum, que también sería un legado histórico tremendo para el presidente Abinader y para el PRM. Es decir, el PRM se llevaría, diríamos, los lauros de haber aprobado la ley de referéndum, estrenado la ley de referéndum para un candado constitucional para el país. Es decir que yo no sé de dónde unos asesores que se han buscado del grupo de Danilo que le han dicho que eso no lleva referéndum. Vinicio, lleva referéndum y le conviene a Luis Abinader. Vinicio, y una pregunta así breve ya en base a la reforma de la Constitución. Como hombre político de historia, la unificación de las elecciones. Usted que la ha vivido, usted la ha vivido de todas las formas. Es un tema conflictivo, porque el país está dividido con eso. Está polarizado. Hay mucha gente que está en contra de la unificación. Las observaciones de la Junta son válidas porque la Junta es un actor fundamental. Claro. Y planteó una serie de inconvenientes logísticos y técnicos porque se confluiría la presidencial, la congresional con voto preferencial y la municipal en los dos niveles con voto preferencial. Tú tendrías 8 boletas ese día. Eso es un caos. Eso podría degenerar en un caos, es decir, que eso hay que pensarlo bien. Y yo no creo, honestamente, que mi amigo el presidente debió de meter esos temas de conflicto en la reforma. Él debió, a mi juicio, de quedarse en lo que ha sido la esencia de su promesa electoral. Procurador independiente y los candados. Yo me hubiera quedado con esas dos. Lo otro es gastar capital político en conflicto hasta con su propio gente de su propio partido. Eso es verdad. Eso alargaría el diálogo. Claro. Eso alarga el diálogo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De verdad que